Ella fue al parque solo para relajarse, pero un policía se acercó demasiado y empezó a comportarse de forma grosera. La chica no esperaba que una simple tarde se convirtiera en una pesadilla, pero lo que pasó cuando apareció su padre lo cambió todo. Suscríbete y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? El parque parecía respirar con una calma que pocas veces se encontraba en la ciudad. El sol, en su lenta despedida, teñía el cielo de tonos dorados y rosados, extendiendo pinceladas de luz sobre los árboles que proyectaban sombras largas y apacibles sobre los caminos de grava. El aire olía a césped recién cortado, mezclado con la fragancia dulce de las flores silvestres que crecían en los bordes de los senderos, y el murmullo lejano del tráfico quedaba amortiguado por la espesura de los árboles, como si aquel rincón hubiera sido diseñado para aislar a quienes buscaban refugio del ruido constante de la vida urbana. Los sonidos se mezclaban en una sinfonía discreta. Las risas de unos niños que corrían descalzos sobre la hierba húmeda, el ladrido insistente de un perro que perseguía una pelota, el crujir de una bicicleta que se acercaba y se alejaba siguiendo el sendero curvo, el chapoteo del agua en la fuente central, donde algunas palomas se bañaban despreocupadamente. Todo parecía formar un cuadro perfecto, un equilibrio frágil entre el bullicio de la ciudad y la serenidad de la naturaleza. Samantha Norris se encontraba sentada en un banco de madera, colocado bajo la imponente presencia de un roble centenario. El árbol, con sus ramas gruesas que se extendían como brazos protectores, ofrecía sombra y un aire de confidencia. A sus pies descansaba una bolsa ligera, y entre sus manos sostenía un libro abierto, cuya lectura, sin embargo, no lograba concentrar su atención. Las páginas se movían con la brisa suave, y ella apenas pasaba de un párrafo antes de que su mirada volviera a perderse en el paisaje que la rodeaba. Llevaba consigo esa sensación de cansancio acumulado tras una semana repleta de llamadas, compromisos profesionales y preocupaciones pequeñas que, sumadas, se volvían pesadas como piedras en los bolsillos. Estar allí, en silencio, le resultaba un bálsamo, un respiro necesario para recomponer las piezas de sí misma. Se acomodó en el banco, deslizando un mechón de su cabello castaño detrás de la oreja, mientras inspiraba profundamente el aire impregnado de vida. Su vestido ligero rozaba sus rodillas, y sobre los hombros se había colocado un chal que ajustaba de tanto en tanto, más por costumbre que por frío. Sus labios dibujaban una sonrisa leve, casi imperceptible, como si el simple hecho de estar en ese lugar, rodeada de calma y belleza, bastara para devolverle una parte de la paz que sentía perdida. La serenidad del momento la envolvía, y durante un instante tuvo la certeza de que nada ni nadie podría interrumpir esa armonía. Sus pensamientos, sin embargo, no tardaron en derivar hacia la figura de su padre. Sabía que en alguna parte del parque, quizás a unos cientos de metros, él realizaba su rutina de entrenamiento diario. Era un hábito que mantenía con disciplina, buscando siempre el contacto con la naturaleza antes que los gimnasios cerrados y el aire reciclado. Desde pequeña había sido testigo de esas sesiones en las que él, con movimientos calculados y firmes, se transformaba en una mezcla de calma y energía. Un hombre que parecía desatar tormentas con la misma naturalidad con que respiraba. Ahora, mientras ella se refugiaba en aquel banco, le reconfortaba pensar que él estaba cerca, que su presencia era una especie de invisible protección que le acompañaba donde quiera que fuese. Esa certeza la hacía sentir segura, incluso cuando se encontraba sola. Dejó que sus ojos recorrieran el parque. Un corredor con zapatillas fluorescentes que marcaba el ritmo con pasos firmes, dos adolescentes tumbados en el césped escuchando música a través de sus auriculares, una madre que partía trozos de pan para su hijo pequeño, que reía con cada migaja. Aquella combinación de escenas cotidianas la conmovía, como si cada una de esas pequeñas acciones representara un recordatorio de que la vida podía ser sencilla y amable. La mezcla de soledad y compañía era perfecta. Podía estar consigo misma y, al mismo tiempo, sentir que formaba parte de un todo mayor. Abrió de nuevo su libro, decidida a darle otra oportunidad. Las primeras líneas bailaban en su mente distraída, pero poco a poco la historia empezó a absorberla.
Aún así, una parte de su atención permanecía alerta al mundo exterior. Un estallido de risas infantiles al otro lado del césped la hizo levantar la vista con una sonrisa, para después regresar a sus páginas. El tiempo se deslizaba lento, marcado por la luz cambiante que se tornaba de un dorado brillante a un ámbar profundo, y ella se entregaba al momento como si fuese un regalo. El banco crujió suavemente cuando estiró las piernas, cruzándolas en los tobillos. El viento volvió a jugar con su chal, que se deslizó hasta descubrirle un hombro, aunque no se molestó en corregirlo. Había algo liberador en esa despreocupación, en dejar que las cosas sucedieran sin la necesidad de ajustarlas. La tarde avanzaba, las farolas comenzaron a encenderse de una en una, lanzando un resplandor tímido que no opacaba la belleza del crepúsculo, sino que lo acompañaba en su transición hacia la noche. Samantha suspiró con satisfacción, hundiéndose más en el asiento, con los ojos entrecerrados, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle. Las memorias de su infancia la alcanzaron de forma inesperada. Noches en que su padre le contaba historias antes de dormir. Palabras de aliento cuando dudaba de sí misma. Lecciones sobre cómo la verdadera fuerza no estaba en los golpes, sino en la paciencia y la bondad. Lo veía no solo como el hombre que el mundo reconocía como un símbolo de disciplina y coraje, sino como su refugio más íntimo, su roca. El recuerdo le arrancó una sonrisa, y con ella una sensación de gratitud tan profunda que le humedeció los ojos. El paso de un corredor interrumpió su ensoñación. El hombre la saludó con un gesto cordial, y ella devolvió la sonrisa automáticamente, sintiendo de nuevo esa convicción de que estaba en un lugar seguro. El parque era su santuario, un sitio donde podía respirar sin prisas, sin la presión de ser la hija de alguien, sin etiquetas ni expectativas. Solo Samantha, una mujer joven que buscaba en el silencio un alivio para el peso de sus días. La tarde continuó su lento declive. Los pájaros surcaban el cielo en bandadas veloces, mientras el aire traía consigo un tenue olor a comida proveniente de un carrito en la entrada del parque. El rumor de conversaciones lejanas formaba un telón de fondo, y ella se dejó llevar, cerrando los ojos un instante, convencida de que nada podría irrumpir en ese estado de calma. Era como si el parque hubiese construido un escudo invisible a su alrededor, un caparazón hecho de luz suave, sonidos armónicos y recuerdos cálidos. Ese instante de plenitud, sin embargo, contenía en sí mismo la fragilidad de lo efímero. Aunque Samantha no podía preverlo, la serenidad que la envolvía estaba a punto de ser atravesada, como un cristal que comienza a agrietarse bajo una presión inesperada. El equilibrio, tan cuidadosamente tejido por la naturaleza y su propia necesidad de paz, no duraría mucho más. Y aunque por ahora solo había silencio, risas lejanas y un cielo que se oscurecía lentamente, la tensión aguardaba en el aire, invisible aún, lista para irrumpir y cambiar el curso de aquella noche que ella había creído destinada a ser tranquila. El crepúsculo avanzaba con lentitud sobre el parque, tiñendo los senderos de un ámbar cada vez más profundo. Las farolas, recién encendidas, lanzaban destellos aún tímidos que parecían resistirse a robarle protagonismo a la luz del día, que poco a poco se extinguía. Samantha había dejado que sus párpados se cerraran por unos segundos, disfrutando del murmullo de la vida alrededor. Las conversaciones entrecortadas de los que paseaban, los últimos juegos de los niños, el rumor del viento entre las ramas altas del roble. El libro descansaba todavía en su regazo, abierto en una página que llevaba minutos sin leer. Era un estado de suspensión perfecto, una calma que parecía tan sólida como las raíces del árbol bajo el cual se encontraba. Sin embargo, un sonido distinto, leve pero cargado de intención, comenzó a destacarse entre todos los demás. Pasos que se acercaban con un ritmo marcado, lento y calculado, no el trote despreocupado de un corredor ni la caminata distraída de un paseante. Samantha abrió los ojos y giró apenas el rostro. A unos metros de distancia, avanzaba la figura de un hombre uniformado. Su silueta se recortaba contra la luz mortecina del ocaso, y aunque todavía estaba lejos, ya se percibía el brillo metálico de un distintivo en el pecho. Llevaba la gorra bien ajustada, la espalda recta, y sus movimientos transmitían una mezcla de autoridad y exceso de confianza. En un primer instante,
La joven no le dio demasiada importancia. Era un oficial de policía, se dijo, seguramente de patrulla rutinaria. Los parques, después de todo, eran lugares donde siempre podía haber incidentes menores. Una bicicleta robada, un altercado entre adolescentes, una mascota perdida. Todo parecía normal. El hombre, sin embargo, no pasó de largo. Cuando se encontró frente al banco, detuvo sus pasos y la sombra de su cuerpo se proyectó sobre sus rodillas, interrumpiendo el último calor que le regalaba el sol. Samantha levantó la vista, obligándose a sonreír con cortesía. «Buenas tardes», saludó el oficial, con una voz demasiado suave, casi melosa, modulada como si quisiera transmitir familiaridad y dominio al mismo tiempo. «Buenas tardes», respondió ella, con amabilidad mecánica, convencida de que se marcharía tras devolverle el gesto. Pero él no se movió. Se quedó de pie, observándola durante unos segundos que se hicieron incómodos. Su mirada no era la de alguien que verificaba un detalle de rutina. Era fija, escrutadora, y la hacía sentir como si la evaluara en silencio. «Bonita noche», comentó al fin, rompiendo el silencio con un tono que no sonaba a observación casual, sino a invitación forzada. «Sí, lo es», contestó Samantha, bajando los ojos de nuevo hacia el libro, con la intención de mostrar que no buscaba conversación. El oficial no captó la señal, o fingió no hacerlo. En lugar de proseguir su camino, se inclinó ligeramente hacia adelante y se sentó a su lado en el banco. La madera protestó con un crujido bajo el nuevo peso. Samantha sintió de inmediato cómo su cuerpo se tensaba, su espacio reducido bruscamente por aquella proximidad no solicitada. Podía sentir el roce leve de su hombro con el aire que él desplazaba al instalarse. En la penumbra creciente alcanzó a leer el nombre que brillaba en la placa: Grant. El oficial sonrió con esa clase de gesto que busca resultar encantador, aunque en su expresión había algo de impostado, una frialdad que atravesaba el barniz de simpatía. «¿Vienes mucho por aquí?», preguntó con una familiaridad que no correspondía a su papel. Samantha cerró el libro despacio, colocando un dedo entre las páginas para no perder la marca. «A veces», respondió con un hilo de voz controlada. «Es un buen sitio para descansar». Grant asintió, y sus ojos permanecieron fijos en ella con demasiada atención. «Puedo entenderlo. No todos los días se encuentra a alguien como tú en un lugar así». Samantha forzó una pequeña risa, de esas que se ofrecen para suavizar un comentario incómodo. «Seguro que conoce a mucha gente en su trabajo. Pero no como tú», insistió, ladeando la cabeza con un gesto que pretendía ser halagador, aunque lo que provocó en ella fue un escalofrío. Su mano se extendió con naturalidad calculada y se posó en el respaldo del banco, muy cerca de su hombro. No llegó a tocarla, pero la invasión de su espacio personal fue evidente. Samantha ajustó el chal sobre su cuerpo, un movimiento instintivo que, más que protegerla, buscaba marcar una frontera invisible. Esperó que él notara la incomodidad y se apartara, pero en vez de retroceder, inclinó un poco más el torso hacia ella. El parque a su alrededor seguía con su ritmo normal. Dos adolescentes reían frente a la pantalla de un móvil. Un perro se sacudía tras zambullirse en la fuente. Una pareja caminaba de la mano bajo la línea de árboles. A nadie parecía llamarle la atención lo que ocurría en ese banco. Samantha tragó saliva y decidió cortar la situación con firmeza velada. «En realidad, estoy esperando a alguien», dijo con la mirada fija en la senda que se extendía delante. Grant arqueó una ceja, como si se tratara de un reto. «¿Un novio?», preguntó con una ironía ligera en el tono. «A mi padre», contestó sin vacilar, aferrándose a la verdad como escudo. El rostro de Grant cambió apenas por un instante. La sorpresa cruzó su expresión, pero pronto se transformó en otra cosa. Un destello de desafío, una sonrisa torcida que intentaba recuperar el control. «No quería interrumpir», dijo, aunque permanecía sentado y su mano seguía demasiado cerca del hombro de ella. «Solo pensé que sería una pena no compartir un rato de conversación». El estómago de Samantha se contrajo. Su respiración se aceleró, aunque trataba de mantener la calma. El espacio del banco, que antes le había parecido cómodo y amplio, se había convertido en un rincón estrecho, casi una trampa. Hizo un esfuerzo consciente por relajarse, por no mostrar la incomodidad que sentía. Había aprendido de su padre que la primera reacción del miedo
Era el arma que el otro buscaba. El silencio se extendió unos segundos. Ella decidió volver a intentarlo con diplomacia. Pero su voz, aunque templada, revelaba un tinte de incomodidad. De verdad agradezco su compañía, pero prefiero leer tranquila. Grant inclinó la cabeza y la observó con una sonrisa sin alegría. El silencio está sobrevalorado, murmuró. Una charla siempre es mejor, sobre todo con alguien como tú. Las palabras llegaron como una presión invisible, una intromisión que borraba la calma que había sentido minutos antes. El sonido de los pájaros y el murmullo del viento parecieron apagarse frente a la densidad de esa presencia a su lado. Samantha quiso levantarse, buscar otro lugar, mandar un mensaje a su padre para que acudiera de inmediato. Pero algo en la mirada del hombre, en el brillo frío que se escondía tras la sonrisa, la detuvo. Había en él una certeza inquietante, la convicción de que podía seguir ocupando ese espacio, de que su uniforme lo protegía de cualquier reproche. Samantha apretó el libro con fuerza en su regazo. Sus nudillos palidecieron por la presión. Un instinto le gritaba que se pusiera de pie, que terminara aquella escena antes de que pasara a más. Otro le aconsejaba aguantar, mantener la calma, no provocar. El aire alrededor del banco se volvió más espeso, cargado de un presentimiento que no supo nombrar. Las farolas proyectaban ya círculos de luz más definidos sobre el camino. El parque se transformaba, y con él también la sensación que la había acompañado desde su llegada. El santuario en el que había encontrado paz se tornaba lentamente en un lugar extraño, acechado por una inquietud creciente. Samantha inspiró hondo, dispuesta a levantarse de una vez. Pero antes de hacerlo, el oficial Grant movió apenas la mano, como si fuese a detenerla. El gesto fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para que comprendiera que la cortesía ya no sería un escudo. El límite entre la calma y la amenaza se había desdibujado. La noche apenas comenzaba, y con ella la certeza de que algo oscuro se había sentado a su lado en aquel banco bajo el roble. El aire alrededor del banco se había vuelto más denso, como si la temperatura hubiese descendido de repente, aunque la noche todavía guardaba el calor del día. Samantha percibía cada detalle con una nitidez dolorosa. El roce áspero de la madera contra su pierna, el crujido de las ramas del roble con cada soplo de viento, el zumbido lejano de los insectos que comenzaban a poblar la penumbra. Todo sonaba distinto, más fuerte, como si el mundo hubiese decidido marcarle que estaba en un punto de inflexión. El oficial Grant permanecía sentado a su lado, demasiado cerca, demasiado cómodo en un espacio que no le pertenecía. Su mano descansaba en el respaldo del banco, apenas a unos centímetros de su hombro, y aunque no la tocaba directamente, Samantha sentía aquella presencia como un peso que le robaba el aire. Intentó volver a inclinarse sobre el libro, pero sus ojos ya no podían seguir las líneas impresas. La sensación de estar siendo observada le resultaba asfixiante. Grant se inclinó apenas, y su voz, que pretendía sonar calmada, le llegó como un susurro cargado de arrogancia. «Relájate», dijo con un tono que no admitía réplica. «No tienes de qué preocuparte. Estoy aquí para cuidar de ti». Las palabras, lejos de tranquilizarla, hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Samantha. La ironía era evidente. Aquel hombre que debía representar seguridad se había convertido en la fuente de su inquietud. Ajustó de nuevo el chal sobre sus hombros, esta vez con un movimiento más brusco, una señal instintiva de defensa. «Prefiero estar sola», respondió con calma, procurando que su voz no revelara el temblor que sentía en el pecho. Grant arqueó las cejas como si no hubiera entendido, aunque en sus ojos brillaba una chispa de desafío. «Sola es aburrido. Y además, no es seguro», añadió acercándose un poco más. «Hay gente peligrosa ahí fuera. Nunca sabes con quién puedes encontrarte». La ironía en la última frase la golpeó con fuerza. Lo miró de reojo y en su interior sintió hervir una mezcla de rabia y miedo. Aquella no era una conversación casual. Era una estrategia, un juego de poder disfrazado de preocupación. Se enderezó en el banco y cerró el libro por completo, guardándolo en su bolso. El gesto, claro y definitivo, pretendía marcar el final del encuentro. Se levantó despacio, con la esperanza de que su firmeza bastara para cortar de raíz aquella situación. «Será mejor que me vaya»,
dijo con voz firme, aunque el pulso le latía con violencia en las sienes. Pero antes de que pudiera dar un paso, la mano de Grant se cerró sobre su brazo, justo por encima del codo. No fue un apretón brutal, pero sí lo bastante fuerte como para hacerle sentir atrapada. El contacto heló su piel, y durante un segundo el miedo le cortó la respiración. ¿A dónde vas con tanta prisa?, preguntó él sonriendo con una calma que no coincidía con la dureza de su gesto. Apenas empezábamos a conocernos. Samantha tiró con fuerza de su brazo, liberándose de aquel agarre. La indignación se mezcló con la adrenalina y su voz salió más alta de lo que esperaba. ¡No me toque! El eco de sus palabras resonó unos metros a la redonda. Algunas cabezas se giraron hacia ellos, curiosas, pero pronto volvieron a lo suyo. Una pareja retomó su paso. Un corredor siguió con su música en los auriculares. Dos adolescentes se rieron mirando la pantalla del móvil. El mundo no parecía dispuesto a intervenir. Grant soltó una carcajada breve, seca, que la estremeció más que el silencio. «Vaya carácter», murmuró. «Eso me gusta». Ella dio un paso atrás, pero él la imitó, invadiendo de nuevo su espacio personal. Samantha sentía cómo el suelo bajo sus pies parecía reducirse, cómo el parque entero se transformaba en un escenario ajeno donde nadie más existía. La figura del oficial lo ocupaba todo, y cada movimiento suyo llevaba implícita una amenaza. «Le he dicho que me deje en paz», repitió ella, esta vez con los dientes apretados. Grant inclinó la cabeza, acercando su rostro lo suficiente como para que Samantha pudiera oler el aliento impregnado de café y tabaco. Su sonrisa había perdido la máscara de cordialidad. «Ten cuidado con lo que dices», susurró con voz baja y afilada. «¿De verdad crees que alguien te va a creer a ti antes que a mí? Yo soy la ley aquí». Las palabras la golpearon como una sentencia. Samantha sintió que su cuerpo temblaba, no solo de miedo, sino de rabia contenida. Quiso gritar, quiso apartarlo de un empujón, pero sabía que aquel uniforme podía volverse contra ella, que su autoridad podía manipular cualquier historia. Y sin embargo, algo en su interior se negaba a ceder. Se enderezó con la poca fuerza que le dejaba el pánico y lo miró a los ojos. «Está fuera de lugar», dijo, con un tono tan frío que ni ella misma lo reconoció. Por un instante Grant pareció sorprendido, pero pronto su expresión se endureció aún más. «Fuera de lugar», repitió saboreando las palabras como si fueran una ofensa personal. «Yo decido qué está fuera de lugar». Su mano descendió lentamente hacia el respaldo del banco, rozando la tela del vestido de Samantha, demasiado cerca de su rodilla. Ella reaccionó con un movimiento brusco, apartando la pierna y alzando la voz, esta vez con una claridad que cortó el aire. «Le he dicho que no me toque». El grito, más fuerte, atrajo de nuevo algunas miradas. Una mujer mayor se detuvo unos segundos, observó la escena con expresión indecisa, pero finalmente siguió caminando. Samantha sintió una punzada de desesperanza. El parque estaba lleno de gente, y aún así, la soledad era absoluta. Grant soltó un bufido, irritado por la resistencia. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «Eres valiente», dijo con un hilo de voz cargado de sarcasmo, «pero no sabes con quién hablas». Y entonces, sin aviso, su mano se posó con fuerza sobre el hombro de ella, empujándola de vuelta hacia el banco. El contacto fue brutal, inesperado, y Samantha jadeó por la presión que le recorría el brazo y el pecho. La calma de minutos antes se había convertido en una pesadilla tangible. «Siéntate», ordenó él con voz dura, despojada ya de cualquier máscara. «Estás montando un escándalo innecesario». Samantha lo apartó con ambas manos, impulsada por una furia que no había sentido antes. El golpe no fue suficiente para herirlo, pero sí para liberarse. Su respiración estaba agitada, su corazón golpeaba en el pecho como un tambor desbocado. Grant la miró con ojos oscuros, cargados de ira contenida. Por primera vez en la noche, su fachada de hombre encantador había caído por completo, revelando la crudeza de lo que había debajo. Un abusador que se escudaba en su insignia. El parque seguía sonando alrededor, indiferente. Los grillos comenzaban su canto. Una bicicleta pasó tintineando con su timbre. El viento agitaba las hojas altas. Nadie parecía darse cuenta de que, en ese rincón bajo el viejo roble, la seguridad había desaparecido.
Samantha, sin embargo, recordó en ese instante que no estaba del todo sola. Su padre entrenaba en algún lugar cercano, y aunque no podía verlo ni oírlo todavía, la esperanza de que llegara era como un hilo invisible al que se aferraba con todas sus fuerzas. Si lograba resistir un poco más, si encontraba el modo de no quebrarse, quizá esa sombra que siempre la protegía se alzaría una vez más en su defensa. Pero mientras tanto, la figura del oficial Grant se erguía sobre ella, más amenazante que nunca, con el uniforme que debía representar justicia convertido en un disfraz de poder mal usado. El límite ya había sido cruzado, y Samantha lo sabía. Lo que ocurriría en los próximos segundos definiría si esa noche se recordaría solo como un mal sueño o como algo mucho más oscuro. El silencio tras el último forcejeo parecía haberse vuelto sólido, como si el aire alrededor de Samantha se hubiera transformado en una losa que la mantenía inmóvil. Grant respiraba con pesadez, con el pecho inflado y los ojos encendidos por una mezcla de arrogancia y frustración. Su mano todavía tensa se mantenía cerca de ella como una amenaza latente, un recordatorio de que podía volver a sujetarla en cualquier momento. Samantha, con el pulso acelerado y los músculos rígidos, lo miraba de frente, aunque por dentro sentía que el miedo le carcomía el estómago. El parque seguía latiendo a su alrededor. Los insectos se multiplicaban en la penumbra. Un murmullo lejano de voces seguía flotando en el aire, y las luces de las farolas se habían intensificado hasta imponer un ambiente de penumbra dorada. Todo parecía normal, y sin embargo, para ella el mundo se había reducido a esa pequeña franja de banco bajo el roble, a ese espacio invadido por la sombra de un hombre que abusaba del uniforme que portaba. Grant inclinó el rostro, tan cerca que Samantha pudo distinguir la tensión en sus mandíbulas. «Te conviene callarte», dijo con un tono bajo, casi íntimo, pero cargado de veneno. «No quieres problemas. Créeme». Las palabras sonaron como un ultimátum. Samantha cerró los puños, tratando de reunir el valor que le quedaba. Una parte de ella temía que el siguiente movimiento de ese hombre fuese aún más brutal, y sin embargo otra voz, la que había heredado de su padre, le repetía que no debía doblegarse. Intentó levantarse de nuevo, con la espalda erguida y la determinación de irse, cuando una sombra distinta, firme y silenciosa, se proyectó de repente sobre ellos. Al principio, Samantha no se dio cuenta de lo que significaba. Solo notó que el resplandor de la farola cercana había sido interrumpido por una silueta más alta, más sólida. Alzó la mirada y en ese instante, la tensión en su pecho se rompió como un cristal. Allí estaba él, su padre. Chuck Norris permanecía a escasos pasos del banco, inmóvil, con los brazos relajados a los lados y la mirada fija en el oficial. No había sorpresa en sus ojos, ni dramatismo en su postura. Su sola presencia bastaba para transformar la atmósfera. Samantha sintió como la angustia se transformaba en alivio tan intenso que casi le faltó el aire. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Chuck, con una voz serena, profunda, sin elevar el tono, pero cargada de una autoridad imposible de ignorar. Grant giró la cabeza despacio. Su expresión pasó de la autosuficiencia al desconcierto, aunque lo disimuló de inmediato con un gesto altivo. Se levantó del banco con movimientos bruscos, cuadrando los hombros como si aquel uniforme le otorgara superioridad automática. «Esto no le incumbe, señor», respondió con frialdad. «Estoy hablando con la señorita». Samantha se apresuró a intervenir, su voz todavía temblorosa. «Me estaba acosando», exclamó, con un ímpetu que sorprendió incluso a ella misma. El rostro de su padre se endureció apenas un matiz. No alzó la voz, no cambió de postura, pero en sus ojos brilló un destello que Samantha reconoció. Era el mismo que había visto cuando él se enfrentaba a cualquier injusticia, el mismo que transformaba su calma en un arma invisible. Grant soltó una carcajada corta, pero falsa, demasiado forzada. «No exagere, señorita», dijo sin apartar la mirada de Chuck. «Estábamos conversando. Nada más». «Ella dijo que no», contestó Chuck con tono pausado, dando un paso hacia adelante. «Y tú decidiste no escuchar». El silencio que siguió fue pesado, denso. Grant intentó mantener la compostura, pero la seguridad que había exhibido minutos antes parecía resquebrajarse bajo esa mirada imperturbable. Intentó recuperar el terreno perdido inflando el pecho y alzando la voz.
Márchese ahora mismo, ordenó, como si esperara que la palabra bastara para recuperar control. Esto es asunto de la policía. Chuck avanzó otro paso. No necesitaba gritar, no necesitaba movimientos bruscos. Cada gesto suyo era deliberado, calculado, firme. Samantha observaba con los ojos abiertos, consciente de que el equilibrio acababa de cambiar. La sombra que la había protegido toda su vida estaba allí, de pie, dispuesto a enfrentar cualquier cosa. El único problema aquí eres tú, replicó Chuck sin subir el volumen, pero logrando que sus palabras retumbaran en el aire. Así que te lo preguntaré una sola vez más. ¿Hay un problema? Grant apretó la mandíbula y por un instante no supo qué contestar. La gente empezaba a fijarse en la escena. Algunos transeúntes habían disminuido el paso, atraídos por la tensión palpable. Un par de móviles se levantaron discretamente, grabando desde lejos. El murmullo se expandía como un eco. Grant lo percibió y al notarlo, su irritación se intensificó. «Escúcheme bien», dijo, avanzando él también un paso. «Está interfiriendo en mi trabajo. Si no se aparta, tendré que detenerlo». Samantha, que seguía de pie a un lado, sintió el corazón en la garganta. Quiso advertir a Grant, decirle quién era realmente el hombre frente a él. Pero algo en su interior la detuvo. No era necesario. Su padre no necesitaba presentaciones. Chuck lo miró de arriba abajo, sin moverse un centímetro. «Entonces hazlo», respondió con calma. «Pero recuerda que no eres la ley. La ley es algo más grande que tú y que ese uniforme». Las palabras pronunciadas con una serenidad inmutable golpearon a Grant como un revés invisible. Se le notó en la forma en que sus ojos vacilaron apenas un instante, en el leve temblor de la mano que reposaba cerca de su cinturón. El disfraz de poder comenzaba a resquebrajarse. Samantha contuvo el aliento. No sabía qué iba a ocurrir, pero sí sabía que lo que sucediera a continuación sería decisivo. La calma con la que su padre sostenía la situación era tan absoluta que incluso el entorno parecía haber cambiado. El viento había cesado, los insectos callaban, y el parque entero parecía aguardar el desenlace. Grant, herido en su orgullo y consciente de las miradas que ya se acumulaban alrededor, apretó los dientes y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Viejo, no sabe en lo que se mete», escupió con rabia. «Puede lamentarlo». Samantha vio el gesto y un escalofrío la recorrió. El oficial había pasado de la arrogancia a la amenaza abierta, y la frontera entre la palabra y la acción estaba a punto de desaparecer. Ella dio un paso hacia atrás, con la respiración entrecortada, mientras el choque inevitable se dibujaba frente a sus ojos. Pero en el centro de todo su padre permanecía inmutable. Ni una señal de nerviosismo, ni un atisbo de duda. Solo la certeza tranquila de alguien que no necesitaba demostrar nada para ser invencible. Y en esa quietud, Samantha comprendió que lo peor ya había terminado. El poder de Grant se estaba desmoronando, y lo único que quedaba era la reacción de un hombre que se aferraba a su uniforme como un náufrago a una tabla. La calma se estaba rompiendo en pedazos, y el siguiente instante sería el que marcaría el verdadero inicio de la confrontación. El parque, la noche, el murmullo de los curiosos. Todo se fusionó en un silencio expectante. Y allí, bajo el roble que había sido testigo de su miedo, Samantha sintió que la fuerza de su padre había llegado y que nada volvería a ser igual. La tensión se había vuelto insoportable, como una cuerda a punto de romperse. El oficial Grant, con la respiración acelerada y la mirada encendida, parecía debatirse entre retroceder o lanzarse de frente. Incapaz de aceptar la humillación de verse desafiado frente a testigos, su uniforme, que momentos antes había usado como un escudo de autoridad, comenzaba a pesarle como un disfraz ridículo. Frente a él, Chuck permanecía erguido, tranquilo, con una firmeza que no necesitaba de ademanes ni de gritos. Sus hombros relajados, sus manos sueltas a los costados, sus ojos fijos en el agresor. Era la imagen misma de la serenidad antes de la tormenta. Samantha, todavía de pie junto al banco, sentía el corazón desbocado. Su respiración se mezclaba con la del resto de los presentes, porque ahora ya no estaban solos. Varias personas se habían detenido alrededor, formando un círculo invisible de expectación. Algunos miraban con recelo,
otros con curiosidad, y varios habían levantado sus teléfonos para grabar. Los destellos de las pantallas iluminaban fugazmente los rostros tensos, y la certeza de que cada movimiento quedaba registrado aumentaba aún más la presión sobre el oficial. Grant dio un paso brusco hacia adelante, señalando con el dedo a Chuck, como si quisiera imponer autoridad con el simple gesto. «Le estoy diciendo que se aparte», gruñó con la voz cargada de furia contenida. «Esto no le concierne». Chuck inclinó apenas la cabeza, sin apartar la mirada. «Ya te lo dije», respondió con calma. «El único problema aquí eres tú». El murmullo del público se intensificó. Samantha notó que el aire vibraba de tensión, como si la escena hubiera alcanzado un punto sin retorno. Grant, herido en su orgullo, se lanzó con un empujón contra el pecho de Chuck, intentando desplazarlo. Fue un movimiento rápido, lleno de rabia, pero carecía de control. Chuck lo interceptó sin esfuerzo, desviando el impulso con un giro mínimo de su cuerpo. Su mano se cerró alrededor de la muñeca del oficial, aplicando una presión exacta que lo obligó a inclinarse hacia adelante con un quejido involuntario. La reacción fue tan rápida que muchos no alcanzaron a entender qué había pasado. Un segundo antes Grant parecía arremeter con violencia, y al siguiente estaba doblegado, con la cara crispada por el dolor, atrapado en un movimiento tan limpio que no dejaba espacio para resistirse. «Suelta», jadeó Grant, intentando liberarse, pero cada intento hacía que la presión aumentara. «Esto termina ahora», sentenció Chuck, con un tono seco que retumbó más fuerte que cualquier grito. «La próxima vez que pongas las manos encima de mi hija, no tendrás esta advertencia». El silencio se rompió con un murmullo colectivo de asombro. Algunos espectadores intercambiaban miradas cómplices. Otros, emocionados, comentaban en voz baja lo que veían. Grant, consciente de las cámaras apuntándole, intentó recomponerse. Se revolvió con violencia, y Chuck, con un gesto medido, lo soltó de golpe, permitiendo que el oficial retrocediera tambaleándose. El rostro de Grant estaba rojo, no solo por la incomodidad física, sino por la humillación. El uniforme que debía inspirar respeto ahora parecía ridículo ante la facilidad con la que había sido controlado. Escupió al suelo con desprecio y levantó la voz, buscando recuperar la narrativa. «Esto es un ataque contra un oficial», bramó. «Todos ustedes son testigos». Pero las reacciones de los presentes no eran las que esperaba. Una voz desde el fondo se alzó clara. «Nosotros vimos lo que pasó. Él la estaba acosando». Otro añadió, sosteniendo en alto su teléfono. «Está grabado. No podrá negarlo». Grant palideció un instante, pero enseguida trató de cubrir el vacío con más amenazas. Se lanzó otra vez hacia Chuck, esta vez con el puño en alto, un golpe torpe que nacía del orgullo herido y no de la destreza. Samantha contuvo un grito, llevándose las manos a la boca. Pero Chuck se movió con la misma naturalidad con la que otros respiran. Dio un paso lateral, atrapó el brazo que venía hacia él y lo torció con precisión, usando el impulso de Grant en su contra. En cuestión de segundos, el oficial estaba girado, con el brazo doblado a la espalda y la cabeza inclinada hacia adelante, sin posibilidad de resistencia. La multitud estalló en exclamaciones. Un hombre soltó un «¡Dios mío, qué velocidad!», mientras otros alzaban aún más los móviles. Samantha sintió un estremecimiento de orgullo y alivio. Su padre había demostrado una vez más lo que ella siempre había sabido, que la calma y la maestría vencían a la fuerza ciega. «Te lo advertí», murmuró Chuck, inclinándose lo suficiente para que solo Grant lo oyera, aunque su voz se expandió como un eco en la tensión del ambiente. «No vuelvas a tocarla». Luego lo empujó hacia adelante, liberándolo con un movimiento seco que lo hizo trastabillar hasta apoyarse en el respaldo del banco. El rostro de Grant estaba desencajado, entre el dolor físico y la vergüenza insoportable. «¿Se cree un héroe?», escupió con la voz quebrada por la rabia. «Esto no se va a quedar así. Voy a llamar refuerzos. «Haz lo que quieras», lo interrumpió Chuck con calma. «Pero la verdad ya está aquí, delante de todos». Los ojos de Grant recorrieron la multitud. Decenas de ojos lo miraban con reprobación, y las luces de las pantallas encendidas parecían multiplicar la presión. Por primera vez en toda la noche, el miedo real se asomó en su expresión. Intentó cubrirlo con una mueca de desprecio, pero la fragilidad de su orgullo era evidente.
Samantha, con las piernas aún temblorosas, se acercó a su padre y se refugió en su presencia. Sus dedos rozaron el brazo de él como buscando anclaje, y él, sin apartar la mirada de Grant, la tranquilizó con un gesto sutil de su mano, un contacto breve que contenía toda la protección del mundo. La multitud seguía expectante, como si aguardara un desenlace final. Grant, jadeando y con la frente perlada de sudor, levantó un dedo tembloroso hacia Chuck. «Esto no ha terminado», gruñó. «Se arrepentirá». Pero su voz sonaba vacía, hueca, como el eco de un poder que ya no tenía. La realidad era evidente. Había perdido. No contra los puños de un hombre, sino contra la disciplina, la justicia y la mirada de decenas de testigos que habían visto a través de la máscara. Samantha respiró por fin un poco más tranquila, aunque la tensión aún le atravesaba el cuerpo. El enfrentamiento había alcanzado su punto máximo, y ella comprendía que, aunque la amenaza de Grant aún flotaba en el aire, el poder había cambiado de manos. Su padre no necesitaba imponerse con violencia. Lo había hecho con control absoluto, con esa calma que desarmaba cualquier mentira. El parque que había contenido la respiración comenzaba a recuperar su murmullo habitual. Y sin embargo, nada sería igual. Esa noche quedaría grabada en la memoria de todos los presentes, como el momento en que la arrogancia de un hombre uniformado se estrelló contra la serenidad indomable de otro, que nunca necesitó un distintivo para encarnar la verdadera justicia. El murmullo del público se mantuvo como un eco prolongado después del enfrentamiento, una vibración constante que llenaba el aire junto con la tensión aún no resuelta. El oficial Grant permanecía unos pasos atrás, con la respiración agitada, el uniforme desajustado y la mirada errática de alguien que había perdido el control de la situación. Sus ojos iban de un rostro a otro, de los teléfonos móviles que grababan sin descanso a la figura imperturbable de Chuck, que se mantenía erguido, tranquilo, con una calma que era más devastadora que cualquier golpe. La multitud, poco a poco, recuperaba su actividad, pero nadie apartaba la mirada de aquel círculo invisible en torno al banco bajo el roble. Samantha se sentía todavía atrapada en la tormenta de adrenalina. Su corazón golpeaba con fuerza, sus manos temblaban y el cuerpo entero parecía sacudirse con la memoria inmediata del miedo. Sin embargo, junto a su padre, esa misma agitación se transformaba en una corriente distinta, una mezcla de alivio y orgullo que comenzaba a crecer en ella como un fuego sereno. Había visto la máscara de Grant resquebrajarse, había visto cómo la arrogancia se volvía torpeza y la violencia se estrellaba contra la serenidad de Chuck. Y aunque todavía quedaba un residuo de temor en su pecho, sabía que lo peor había pasado. Grant trató de recomponerse, enderezando los hombros como si aún pudiera recuperar autoridad. Su voz, sin embargo, salió rota, incapaz de ocultar la rabia. «Esto no se va a quedar así», gruñó apuntando un dedo acusador hacia Chuck. «Voy a informar de lo ocurrido. Se arrepentirán los dos». Un murmullo de desaprobación recorrió la multitud. Una mujer joven levantó la voz desde atrás. «Todos vimos cómo acosaba a la muchacha. Nadie le va a creer». «Está grabado», añadió un hombre, agitando su teléfono en el aire. «Lo subiré a las redes si es necesario». Los ojos de Grant se oscurecieron al comprender que la narrativa ya no le pertenecía. Su autoridad, sustentada en el uniforme, se había desplomado frente a decenas de testigos que no dudaban en señalarlo. Su rostro se contrajo en una mueca que mezclaba desprecio y miedo, y finalmente escupió al suelo con rabia contenida antes de retroceder un par de pasos más. Chuck no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio era más devastador que cualquier réplica. Sus ojos se mantuvieron fijos en Grant hasta que éste giró sobre sus talones, alejándose con pasos bruscos, lanzando miradas fugaces hacia los móviles que seguían grabando. La multitud se abrió para dejarlo pasar, y cada persona lo miró con la reprobación silenciosa que duele más que cualquier insulto. Samantha soltó un largo suspiro, como si hubiese estado conteniendo el aire desde hacía minutos. Sus piernas todavía temblaban, pero logró mantenerse firme al sentir la mano de su padre sobre su hombro. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero contenía toda la fuerza de un escudo impenetrable. «Ya está», murmuró Chuck, sin apartar la vista del camino por donde se marchaba Grant. «No volverá a tocarte.
Samantha lo miró con los ojos brillantes de emoción. Pensé que... empezó a decir, pero su voz se quebró en la primera palabra. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. Pensé que iba a pasar algo peor. Chuck la miró entonces y asintió con suavidad. Lo pensaste, pero no pasó. Y no pasará mientras yo esté aquí. Caminaron juntos unos pasos hacia la salida del parque, dejando atrás el banco que había sido testigo de la confrontación. La multitud, poco a poco, empezó a dispersarse, aunque algunos aún lo seguían con la mirada, murmurando comentarios entre ellos. El ambiente se aligeraba, pero en los ojos de todos quedaba grabada la escena. Un recuerdo que se convertiría en relato repetido al llegar a casa. El de un oficial que abusó de su poder y el hombre que lo enfrentó con una calma indestructible. Samantha sintió el fresco de la noche sobre su piel y ajustó el chal alrededor de sus hombros. El temblor de su cuerpo disminuía poco a poco, sustituido por una extraña sensación de claridad. «Papá», dijo después de un largo silencio, «¿cómo pudiste mantenerte tan tranquilo? Yo estaba muerta de miedo, sentía que no podía ni respirar. Y tú ni siquiera te alteraste». Chuck esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, mientras caminaban bajo la luz de las farolas. Porque el miedo es lo que le da poder a tipos como él. Si dejas que lo vean, lo usan en tu contra. La calma es lo único que los desarma. Samantha reflexionó en esas palabras. Recordó su propio momento de valentía, cuando había dicho no en voz alta, cuando había apartado su pierna, cuando había gritado pidiendo espacio. Aunque él había llegado a tiempo para protegerla, se dio cuenta de que ella también había hecho algo importante. Había puesto un límite, había defendido su dignidad incluso antes de que la ayuda apareciera. «Entonces yo también hice algo, ¿no?», preguntó con un atisbo de duda. «Claro que sí», respondió Chuck con convicción. «No te quedaste en silencio. Te enfrentaste a él antes de que yo llegara. Esa fue tu victoria, no la mía». Las palabras le calaron hondo. Sintió un calor nuevo en el pecho, distinto del miedo, más cercano al orgullo. Caminó unos metros más en silencio, procesando todo lo ocurrido, hasta que no pudo contener las lágrimas. No eran de miedo ni de angustia, sino de liberación. Lloraba porque había soportado el momento más aterrador de su vida, y había salido de él más fuerte. Su padre se detuvo bajo una farola y la miró con ternura. «No llores por miedo», dijo suavemente. «Llora si quieres, pero que sean lágrimas de valor. Hoy descubriste tu fuerza». Samantha asintió, secándose el rostro con la mano libre. Respiró hondo y sintió cómo cada inhalación la devolvía poco a poco a la normalidad. El parque ya no parecía tan oscuro, y la sombra de Grant se desvanecía en la distancia como un recuerdo al que no pensaba dar más espacio en su memoria. Mientras seguían avanzando hacia la salida, el murmullo de la ciudad comenzaba a imponerse. El tráfico lejano, las voces de la gente que caminaba por las avenidas, la música apagada de un bar cercano. Era como si el mundo los recibiera de nuevo, recordándoles que la vida continuaba más allá de aquel banco y aquel uniforme. Samantha apretó con suavidad el brazo de su padre y susurró: «Gracias, no solo por protegerme, sino por mostrarme lo que significa ser fuerte de verdad». Chuck asintió con gravedad, pero también con orgullo. «La fuerza no está en los puños», respondió. «Está en saber cuándo decir basta, en defender lo que es justo, en no dejarse doblar. Y eso lo aprendiste esta noche». La joven levantó la vista al cielo. Las estrellas comenzaban a asomar entre las ramas altas de los árboles, brillando con timidez en la bóveda oscura. Por primera vez desde que todo empezó, sonrió de verdad. Había recuperado la paz, pero ahora esa paz era distinta. No era la calma ingenua de quien se siente protegido por las circunstancias, sino la serenidad de quien sabe que puede resistir, que puede alzar la voz y no dejar que nadie la silencie. El parque, testigo de la confrontación, volvía a su rutina. Los bancos se llenaban de parejas, los niños ya habían regresado a casa, los ciclistas seguían sus rutas bajo la luz artificial. Sin embargo, en aquel rincón bajo el roble, la historia se había transformado en un símbolo. No solo para Samantha, sino para todos los que habían visto cómo la arrogancia de un hombre caía frente a la calma de otro y la valentía de una mujer que se negó a callar. Samantha y su padre cruzaron la verja del parque
y se adentraron en la avenida iluminada. El ruido de la ciudad los envolvió, devolviéndolos al mundo cotidiano. Pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. El miedo se había transformado en fuerza, y la lección que acababa de aprender la acompañaría en cada paso de su vida. La noche, que había comenzado como una búsqueda de tranquilidad y se había convertido en un enfrentamiento aterrador, terminaba ahora con una certeza luminosa. La justicia siempre encuentra la manera de imponerse, y la verdadera fortaleza no necesita gritar ni golpear para hacerse sentir. Samantha lo comprendió con una claridad absoluta mientras avanzaba al lado de su padre, segura de que esa experiencia quedaría marcada para siempre, como la noche en que descubrió la fuerza que también habitaba en ella. No olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Mira también los siguientes y otros videos que tenemos preparados para ti, y comparte este video con tus amigos. No creerán lo que pasó hasta que lo vean por sí mismos.